Hola hermanos, bienvenidos a la primera conferencia que se titula El cristiano en el trabajo. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos permite hacer esta conferencia, Señor, porque nos permite utilizar todos los medios para poder seguir aprendiendo de Él. Los invito a orar, hermanos. Gracias a Dios por ese día que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú dispones de nuestros corazones para alabar tu nombre, Señor, aprender más de ti, Señor. Que esta conferencia, Señor, tú nos llames, Señor, toques nuestros corazones y que podamos aprender más de ti, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana Eli, ¿quieres dar la bienvenida para la gente que ya está entrando? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Si quieren activar sus cámaras para ver que nos estén durmiendo, pues gracias a Dios por sus vidas y porque nos permite estar aquí conviviendo y dándonos los medios para llevar a cabo estas conferencias. Bienvenidos. Gracias, Eli. Hola. Gracias, hermana. Bien, bueno, me toca presentar al conferencista que tendrá a cargo la conferencia del día de hoy, el cristiano en el trabajo, y es una persona que es un cristiano muy dedicado, que ama mucho al Señor y que honra al Señor con todos sus talentos, con todo su esfuerzo. Se llama Omar Villascán. Él es de Guadalajara, Jalisco, pero vive en la Ciudad de México, ¿no? Y actualmente él está casado con la hermana Eunice Moreno y tienen un pequeño bebé, Oliver, que esperamos que el Señor siga bendiciendo grandemente a esta familia. Pero sobre todo, bueno, más que sobre todo en este caso, él por parte de en su vida académica es una persona muy preparada, es una persona también muy dedicada a su trabajo, a su labor diaria, y por eso lo estamos invitando, porque precisamente lo que queremos darles a entender es este principio de que podemos ser cristianos también con nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, él fue graduado como ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y también actualmente está trabajando como director de operaciones en una corporación impresora que es una empresa que se llama Dipac. Seguramente por ahí habrán escuchado de esta empresa también. Y esto lo hace desde 2015 a la fecha, es decir, como director de operaciones. Anteriormente había estado como director administrativo. Todos estos cargos también los ha compaginado con sus estudios, sus labores, tanto familiares como académicas, como personales, y sobre todo él trabaja en la cuestión del cristianismo y su vida laboral con una comunidad que se llama Compañerismo Estudiantil. Entonces, él tiene mucha experiencia en este ámbito, muchachos, y por eso lo hemos invitado, para que él pueda compartirnos tanto su experiencia como lo que dice la palabra de Dios. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano Omar Villascán. Que Dios te bendiga, hermano, y gracias por acompañarnos en esta tarde. Pues muchas gracias, Ray, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Algunos de ustedes ya tengo el gusto de conocerlos, otros no, pero pues en la fe sabemos que estamos unidos por un mismo Dios y pues que sea Él quien use este conocimiento que no es mío, ¿no? Que se me ha dado y que ahora se los quiero transmitir a ustedes para que pues yo hubiera querido saber muchas de estas cosas a su edad y la verdad es que no lo sabía y a lo mejor tomaba decisiones que no entendía, ¿no? Y por la gracia de Dios es que estoy donde estoy y de ninguna manera por los propios méritos, pero saberlo, pues claro que nos ayuda a entender un poquito más, pues, de qué se trata mi vida, ¿no? Hacia dónde vamos nosotros. Creo que todos tenemos esas mismas preguntas y pues, aunque se escuche muy académico el título, el cristiano y el trabajo, el cristiano y la escuela, pues más bien se trata de saber, oye, un poquito más, qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Y bueno, pues yo quisiera que todos se sintieran en confianza de prender sus cámaras. La realidad es que
no es que voy a estar checando a ver quién se duerme, quién no, si se paran, si no se paran, pues todos son libres, este formato es nuevo, pero la verdad es que sí es un poco más complicado en el sentido de que no se les está viendo a sus caras, no se está viendo la gente, y pues el hecho de tener las cámaras prendidas y ver cómo reaccionan o ver si alguien levanta la mano o alguien le impacta algo, pues obviamente eso ayuda mucho a uno como conferencista, ¿no? Entonces, los que su conexión se los permita, estaría excelente que pudieran encenderla. Los que no, porque tienen baja conexión, no importa, no es una obligación de ninguna manera. Bueno, quisiera nada más probar que sí puedan ver la pantalla que voy a compartir, que vamos a ir guiando esta presentación. No se asusten, solamente son 5 diapositivas, pero esas 5 diapositivas, pues sí nos tomará una media hora o 35 minutos revisarlas. Entonces, pues bueno, no sé si todos me puedan confirmar que ya pueden ver mi pantalla. Sí, Yo sí la veo. Ah, excelente. Igual. Muy bien. Muy bien, pues vamos a comenzar a platicar un poquito de qué es lo que Dios piensa del trabajo. Pero antes de entrar en materia, me gustaría saber qué piensan ustedes del trabajo. O sea, ¿para qué trabajar? O sea, ¿cuál creen que sea el objetivo? Ya sé que ustedes ya hayan trabajado o trabajen actualmente o no trabajan y solo son estudiantes, pero saben que algún día lo tendrán que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar? A ver, ¿quién se anima a compartir su opinión? Hola, buenos días. Hola, Bueno, Diana. bueno. Yo creo que nos animamos a trabajar porque pues es una forma en la que desarrollamos día con día. Ya una vez que dejamos la escuela, pues es como que el paso que sigue, ¿no? Es como lo que todos nos vamos a enfrentar a eso en determinado momento. Algunos antes por necesidad o por ganas de probar cosas nuevas, aparte del estudio, ¿verdad? Pero hay quienes ya porque es inevitable, ahora sí que ese trabajo. Muy bien, Diana, pues muchas gracias. A ver, otros dos más que nos den su opinión. Bueno, yo creo que trabajamos para poder generar ingresos y poder tener una estabilidad económica y así poder tener una familia y poder tener, pues, mantener una casa y pues también ser independientes ya cuando salgamos de la casa. Muy bien, muy bien. Sí, eso sí es una realidad. ¿Quién más se anima? Y aún alguien, una última participación para tener otras perspectivas. ¿Nadie se anima? Yo, bueno, Sí. Adelante. ¿Quién dijo yo? ¿quién? Eva. Yo. Bueno, yo creo que muchos trabajamos como para brindar o dar algo que nosotros sabemos. Y, o sea, bueno, obvio sí es para generar ingresos, pero yo siento que es más para brindar algo que nosotros sabemos o no sé, bueno, eso yo pienso. Muy bien. O sea, creo que todas las respuestas son válidas, no es un examen, nada más quiero saber qué piensan. Quisiera nada más, para ya entrar en materia, que levanten la mano o hagan algún gesto los que creen que el trabajo va a ser difícil y frustrante. Yo, Elizabeth dice que sí y hasta lo expresa con avidez. A lo mejor ya tiene algo de experiencia. Mira, también ahí mi esposa dice que sí. ¿Quién más dice que sí? Bueno, pues vamos a ver que Dios también trabaja. Mucha gente en algún momento ha pensado que el trabajo pues es una necesidad, como decían algunos de ustedes, pero que viene
por obligación, por haber pecado, ¿no? Porque como Adán y Eva pecaron, chin, ahora todos tenemos que trabajar porque pues nos castigó Dios y ni modo, toda la humanidad ahora tiene que hacerlo. Pero vamos a ver que no es del todo así. La realidad es que sí, todo el pecado, todo nos afecta a todos, pero vamos a ver que Dios desde el principio decidió trabajar y decidió trabajar con un propósito. Vamos a ver para qué. Es que jale esta presentación, que no veo que avance. A ver, ya, parece ser que sí. Vamos a hablar primero desde la perspectiva de la creación. Dios trabaja y trabaja muy bien. Pues creo que todos aquí de alguna manera han leído o no saben de qué se trata Génesis 1. Génesis 1 habla de la creación y en este relato de la creación muy particular podemos analizar al detalle que continuamente Dios estaba creando por etapas, ¿no? Primero utilizaba un método y utilizaba por etapas y la palabra que se utiliza en esta porción de la escritura para hablar de lo que él creaba es melaca. Y esta palabra significa esforzarse, significa cultivar, significa crear algo maravilloso, algo bello, algo eh, artísticamente atractivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, se utiliza en otras partes desde todas estas acepciones. Entonces, ¿qué quiere decir él? Que estaba trabajando para crear algo maravilloso. ¿Y cómo se confirma que esto es una realidad? Pues porque en cada pedazo de la escritura de Génesis 1, que él creaba algo en particular de un día, él decía, y Dios, bueno, se dice la palabra, y Dios consideró que esto era bueno. Se dice 6 veces nada más en el capítulo 1, todavía se dice más veces posteriormente. Pero ¿eso qué quiere decir? La palabra que se utiliza para bueno ahí tiene que ver con que está perfecto, que está completo, ¿no? Entonces Dios trabaja y trabaja bien, lo trabaja perfecto, completo, crea cosas maravillosas, ¿no? Y creo que todos los que hayamos visto un atardecer, los que hayamos visto en algún documental cómo funciona la naturaleza, o los que nosotros podamos ver en nosotros mismos cómo funciona nuestro cuerpo y todo lo que hacemos, pues podrá decir que esto es verdad. Dios no solamente crea cosas, sino que también nos hace a nosotros a su imagen y semejanza y nos delega su labor. Es decir, antes de cualquier pecado, el Señor nos pone tareas y nos dice, bueno, Dios el Señor tomó el hombre y lo puso en el jardín del Edén y ahora necesito que lo cultives y que lo cuides, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la palabra cultivar también tiene que ver mucho con el tema de hacer crecer, de desarrollar, no nada más de cultivar como un agricultor cultiva, ¿no? Sino como de invertir en él para que crezca, para que se desarrolle, ¿no? Y esto lo podemos ver que siempre fue ese propósito de Dios, porque en el Apocalipsis, aquellos que lo han leído saben que el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor nos promete es una ciudad, no es otro jardín, no es decir, bueno, ya todo lo que construyeron se va a la basura y ahora vamos a regresar al jardín del Edén donde estábamos todos felices, ¿no? Por el contrario, el Apocalipsis es una ciudad. Entonces, quiere decir que el Señor nos pone en un jardín, nos pone a cuidarlo y a cultivarlo, y eso quiere decir que desde el principio estaba en su voluntad y propósito que nosotros trabajásemos y lo fuéramos construyendo y desarrollando, así como Él creó cosas maravillosas en Génesis 1. Y finalmente, Dios no nada más nos dice pónganse a trabajar, sino que además dice cómo hay que trabajar, ¿no? En mismo Génesis, en Génesis 2 ya, nosotros podemos que, y Génesis 2, 3 y 4, y conforme ya se desarrolla la escritura, cuando se habla de trabajar, que el hombre trabaja, se utiliza una palabra que se llama áboda, y esa palabra quiere decir, en resumen, cuando se consideran todas las acepciones de la palabra, es una actividad realizada por una persona que es en beneficio de otros. Y lo podemos ver cuando la gente alababa, lo podemos ver cuando había un servicio, cuando se otorgaba un servicio a la comunidad o entre ellos mismos, o lo podemos ver incluso entre esclavos, ¿no? O sea, boda era cumplir con tu trabajo de esclavo. Y finalmente, cuando había un trabajo como cuando había ya gente que trabajaba el metal o gente que trabajaba
los distintos oficios que nos dice Génesis que se empezaron a desarrollar después de la historia que conocemos de Adán y Eva y sus hijos, ¿no? Y Caín y Set, y Caín y Set, ¿no? Y entonces, todo esto nos dice que desde el principio Dios nos ponía a trabajar. Génesis 4:5 lo dice. Ni existía el hombre para que la cultivara. Eso está mal, ¿eh? Es Génesis 2:5, lo tengo que corregir. Pero decía que no existía el hombre para que cultivara la tierra. Es decir, la tierra se creó para que el hombre la cultivara, ¿no? Pero bueno, ya sabiendo esto, pues obviamente todos ya conocemos la historia, que posteriormente el hombre pecó. Pero nada más antes de pasar a la siguiente, quiero hacer notar esta frase que me gusta mucho de C.S. Lewis, que dice: la creación parece ser delegación de cabo a rabo. Dios no quiere hacer nada por sí mismo que no pueda ser hecho por sus criaturas, ¿no? Todos sabemos que Dios sana y que Dios puede sanar porque es todopoderoso y oramos muchas veces solicitando su voluntad y que nos gustaría que nos sanase. Pero bueno, también hay doctores y el Señor a veces utiliza doctores para que nosotros vayamos y los consultemos y seamos sanados. Eso no quiere decir que Él no nos sana, Él nos sanó, Él por medio de esos doctores. Pero pareciera que muchas de las cosas que Él hace nos la va delegando y quiere que nosotros las hagamos, que nosotros desarrollemos esa capacidad dentro de su voluntad. Y esto es lo que quiere decir esta frase, ¿no? Entonces, después entramos a Génesis 3 y vemos que todo cambia. ¿Por qué? Porque después de la caída se transforma la creación y el trabajo se transforma junto con la creación. Y vemos en Génesis 3, del 17 al 19, que dice que, bueno, en Génesis 3, 19 dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Antes, si ustedes se preguntan cómo subsistía Adán y Eva antes de la caída, y ustedes ven que ellos no tenían que trabajar para poder subsistir. Ellos trabajaban porque Dios se los había pedido que lo hicieran, para poder ser a su imagen y semejanza, pero ellos tenían todo el sustento que necesitaban de Dios mismo, y decía: de todo árbol pueden comer, todo árbol excepto, ya saben, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal y de la vida. Pero ya o sea, no tenían que cultivar para poder comer, eso ya estaba ahí, ellos nada más lo comían, trabajaban porque Dios se los pedía, porque era una forma de relacionarse con Él, porque era una forma de alabarle. Pero después de la caída, una vez que ya entra el pecado al mundo, entonces, ahora sí, dice Dios, tienes que trabajar para ganarte el pan con el sudor de tu frente. Es decir, ahora sí, el trabajo es un requisito para tu sustento. Eso no invalida los motivos originales por los cuales Dios inventó el trabajo. Sin embargo, sí se agrega esta carga, ¿no? Una necesidad, como decían ustedes al principio, pues porque hay que obtener recursos económicos, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a subsistir? Así es. Eso sí es después de la caída. Entonces, por eso es que muchas veces relacionamos, no muchos en este auditorio por lo que escucho, pero muchas veces relacionamos el trabajo con palabras como esfuerzo, como frustración, como un jefe que te grita, como, en fin, hay muchas ideas que nosotros podemos relacionar con el trabajo, ¿no? Como qué cosas se manifiestan en el trabajo por culpa del pecado, ¿no? Bueno, pues aquí hay varios ejemplos, no los voy a mencionar todos por cuestión de tiempo, pero por ejemplo, pues en el trabajo se dan mucho las relaciones interesadas, ¿no? O sea, muchas veces alguien se te acerca en el trabajo y quiere ser tu amigo y aparentemente, mira qué buena onda son en este trabajo, y resulta que no, que nada más estaba queriéndote sacar información o el chisme porque quieren ver cómo hacerle para que no les quites a otros o para que no crezcas, y en fin. En vez de tener relaciones sinceras, hay relaciones interesadas. Pero también existe otro tipo de cosas, como por ejemplo un líder, que en vez de ser líder se vuelve un jefe autoritario, que se siente inseguro por el pecado y no quiere perder su autoridad, y aunque se equivoque no lo reconoce y les grita a todos y quiere que sean miserables para él sentirse, ¿no? Eso es una causa del pecado también.
Y finalmente, pues hay muchos otros ejemplos, estos nada más son algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser que alguien pues, utilice la manipulación. En vez de ser honesto, va y se acerca con alguien y está buscando decir solo cierta información, pero no toda completa, creando intrigas, y no solo eso, sino para manipular a que se hagan las cosas como ellos quieren. Todos estos son cosas que se dan en el trabajo y que son producto del pecado, ¿no? Y hay muchas más. Pero bueno, ahí no se queda la cosa. Después de la caída viene la redención. Y dentro de esa redención, pues que como todos sabemos es gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede ser restaurado. O sea, no es para menos, sino que toda esta tendencia caótica a la destrucción y que afectó también el mismo trabajo, es restaurada en la cruz, y a la hora de resucitar nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la esperanza de que todas estas cosas tan negativas que podemos ver en toda la creación, pero también en el trabajo, pueden ser restauradas. O sea, existe esperanza. Podemos trabajar con plenitud gracias a que Cristo nos redimió, ¿no? Entonces, Cristo redime al hombre, pero no se queda ahí, sino que todavía después nos manda a nosotros en una misión, y no me refiero a una misión solamente a aquel buen hombre que decide dedicar su vida completa a ser misionero en otro país, o que estudia una carrera de pastor, que todas son vocaciones bastante loables, porque el Señor es quien las da. Pero no me refiero solamente a ese tipo de misión, me refiero también a la misión del contador, que tiene que ir a su centro de trabajo y tiene que hacer una doble contabilidad, porque las empresas tienen ahí sus cosas escondidas. Me refiero también del ingeniero, que tiene que ir a hacer un puente y hacer un puente, y que tiene que hacer un puente y tiene que escoger los materiales correctos, aunque su jefe le diga que escoja unos materiales chafas para ahorrarse dinero y robarse. Y me refiero también a aquellos psicólogos que tienen que ir y tienen que entrevistar a gente que a lo mejor ha abusado de niños, y que tiene que decidir qué consecuencias se le tiene que dar a esas personas que han causado tanto mal en los más inofensivos. Entonces, todas estas profesiones, todos estos oficios también son nuestra misión. Y es la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que vayamos y cumplamos con nuestro propósito. Entonces, no nada más es la misión del trabajo en la iglesia, que es muy importante, sino también la misión en nuestra profesión. Y bueno, cuando nosotros vemos el trabajo como misión, entonces vienen muchas dudas y preguntas y situaciones que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escuchar, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, aquí que existen muchas perspectivas para servir a Dios en el mundo cristiano y en el mundo que le llamamos erróneamente secular, ¿no? Donde no es la iglesia, donde hay mucha gente que no es cristiana. Pero ese mundo también es de Cristo y también ha sido redimido, y también hemos sido llamados nosotros a ponerlos a sus pies de Cristo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí algunos ejemplos, ¿no? De las perspectivas de qué significa esta misión en el trabajo. Por ejemplo, la más obvia y evidente que mucha gente le viene a la cabeza es, pues, evangelizar a los colegas. Tu trabajo es un lugar donde tú puedes ir y hablarles de Cristo a los demás. Claro que sí, ese trabajo es todo un reto, porque la gente que vive en estos lugares, que trabaja contigo, te va a conocer en las buenas y en las malas, y va a conocer tu carácter, y va a conocer cómo te desenvuelves socialmente, y va a conocer qué decisiones tomas. Muchas personas pasan a veces hasta más tiempo en el trabajo que en su casa, por las diversas circunstancias o tipos de trabajo, y hace relaciones muy estrechas con sus compañeros. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que lo van a conocer con mucha realidad, ¿no? Van a saber cosas que a lo mejor otras personas, cuando uno va y evangeliza, no conocen de nosotros, pero entonces es todo un reto. Tenemos también que hay que ganar dinero para diezmar. Eso es lo que muchas iglesias también, pues les gusta del trabajo, ¿no? Cuando la gente trabaja, dicen, sí, trabajen mucho y ganen mucho dinero,
y luego vienen y nos dan su diezmo, porque obviamente la obra del Señor tiene que continuar por medio de los diezmos y las ofrendas. Esto es completamente válido. Claro que se necesitan los diezmos y las ofrendas para que las iglesias locales sigan su labor. Sin embargo, es solo una de las perspectivas del trabajo como misión. Hay que ganar dinero. Y claro, aquí está obviamente considerado también el tema del sustento, ¿no? Necesitamos dinero para desarrollar nuestro patrimonio económico y poder sostenernos a nosotros y a nuestras familias, ¿no? Tenemos también que hay que hacer un trabajo excelente. Trabajo excelente, algunas personas dicen, así como Dios, la palabra Melaca, hizo un trabajo maravilloso, excelente. Nosotros hemos sido llamados al trabajo para ser los mejores, para que todo el mundo vea nuestro trabajo y diga, wow, nadie trabaja mejor que fulanito de tal, que petronilo de tal, y de esa forma nosotros podamos decir, no, no es gracias a mí, es gracias al Señor, ¿no? Y darle la gloria a Dios con un trabajo excelente. También hay algunas personas que ven la misión en el trabajo como cambiar la cultura atea que existe. En el trabajo se desarrollan muchas habilidades y talentos que pueden ensoberbecer a las personas y decir, pues yo ya no necesito a Dios porque podemos hacer esta empresa, porque podemos desarrollar estos negocios. Entonces, existe una cultura naturalmente atea en muchos de estos lugares. Entonces, pues obviamente eso es algo que habría que cambiar como cristianos. También cosas bellas, ¿no? Esto obviamente muchos de los artistas lo toman muy en cuenta porque definitivamente quisieran ellos que todo lo que se cree sea algo bello. Entonces, pues obviamente es parte de ser como Cristo, ¿no? Como Dios, que a la hora de hacer la creación, pues creó cosas muy bellas, ¿no? También dar testimonio siendo honestos, siendo íntegros, ¿no? O sea, no dejándote llevar por la corrupción, no participando en situaciones de deshonestidad, de falta de integridad, o incluso siendo agentes de cambio en las empresas donde trabajamos para que esto se modifique y se dejen de realizar las prácticas que no agradan al Señor. Otra perspectiva de la misión del trabajo es hay que hacer lo que te apasiona. O sea, no hagas cosas que te van a hacer sentir mal, que te van a denigrar, que te van a detener tu desarrollo, ¿no? Sino que tienes que hacer aquello que te gusta, que te apasiona, y al hacerlo todos van a ver tu energía, todos van a ver tu impulso y se van a preguntar cuál es la fuente de eso, y van a apuntar sus ojos a Cristo. Y finalmente también hay otra perspectiva que es traer la justicia social. O sea, hay gente que dice, con mi trabajo yo puedo cambiar el mundo, cambiar las situaciones difíciles, la pobreza, podemos cambiar situaciones de injusticia social para comunidades alejadas o para la misma ciudad en la que vivimos, o podemos crear productos y servicios a un buen precio para que personas puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, todas estas son perspectivas distintas que se le puede dar al trabajo como misión. Sin embargo, pues en mi experiencia y lo que Dios me ha revelado, y que creo que todas son completamente válidas, ¿no? El resumen es, todas son válidas, todas son cosas para las cuales el trabajo funciona como misión. Algunos nos enfocaremos más en unas que en otras, y esto tiene que ser dado por Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ya específicamente de la vocación. La vocación, es decir, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Tenemos dos perspectivas de este propósito. Tenemos el propósito general y el propósito particular. Y estos dos son simultáneos. O sea, que en realidad podrías decir que tienes dos propósitos. Uno que es igual para todas las demás personas, no nada más para ti, y otro que es particular. O sea, que solamente ha sido pensado para que tú andes en ese propósito. Entonces, dice John Stott, me gusta mucho esta frase, dice, si Dios tiene un propósito para la vida de su pueblo, y si ese propósito es posible descubrirlo, nada debería ser más importante que discernir y cumplir dicho propósito. O sea que si nosotros creemos que efectivamente Dios nos ha llamado a estudiar y a trabajar, y dentro de eso está nuestro propósito, tienes que dedicarle tiempo para poderlo descubrir.
tiempo en oración con el Señor, tiempo en estudiar las oportunidades que existen, tiempo a preguntarle a personas que ya han estudiado y trabajado lo que tú trabajaste, tiempo en realmente buscar descubrir, Señor, ¿para qué me trajiste en esta tierra? Para lo general, sí, pero también para lo particular, y hay que dedicarle tiempo. Vamos a aclarar un poquito qué significa esto de vocación general. Vocación general quiere decir que, Dios está dispuesto a dirigirnos, no nada más nos avienta al ruedo de la misión, sino que también dice Él, yo voy por delante y los dirijo. Y pues, obviamente, al ser llamados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, pues todos sabemos que Jesucristo es nuestro ejemplo. Y ser como Él es nuestra vocación general. ¿Cómo se descubre esta vocación? ¿Cómo voy a saber cómo ser más como Cristo? Pues obviamente por medio del estudio constante de su palabra, por medio de la participación en nuestras iglesias, por medio de una sincera búsqueda de la verdad de nuestros corazones, en las cuales busquemos desarrollarnos para ser como Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué otra mejor forma de conocer a Dios que por medio de su palabra, que es directamente la forma en que se nos revela a nosotros, ¿no? Y la vocación particular. La vocación particular es la forma en que desarrollamos la habilidad para escuchar la voz de Dios, específicamente para preguntarle cuáles son aquellas actividades específicas que Dios ha pensado para nosotros, para nuestra vida, para que nosotros podamos andar en ellas, para que nosotros estemos tranquilos que ese es el camino por el cual Dios nos lleva, ¿no? Algunas personas piensan que Dios ha preparado cada coordenada geográfica en la que se están moviendo, ¿no? Y decir, si voy a dar un paso, si voy a dar otro paso, Dios diseñó que eso fuese así. Otras personas lo ven un poquito más general, como diciendo, bueno, pues no es específico qué paso estoy dando o qué palabra estoy diciendo, pero sí por dónde me estoy moviendo, oye, que haya estudiado yo esto, que me haya ido a trabajar a tal empresa, que me haya cambiado de país, que, en fin, esos tipos de acciones más generales. Realmente la Biblia no es específica sobre qué tan específicas son esas actividades que Dios ha establecido para nosotros, pero no importa eso. Lo que importa es saber que Dios tiene un propósito particular para mí y que nosotros tenemos que descubrir cuál es, ¿no? ¿Cómo se descubre ese propósito? Bueno, pues se descubre mediante, John Stott plantea 5 cosas para descubrirlo, que es ceder, orar, hablar, pensar y esperar. Y pues ceder obviamente habla de que nosotros tenemos que no ser aprensivos con algo que nosotros queremos hacer, sino que tenemos que ceder y estar tiernitos para que el Señor pueda moldearnos y llevarnos a flexión. Orar, pues obviamente todo el mundo sabemos que es orar, es dedicarle tiempo a nuestra oración, es estudiar la palabra, es tener nuestro funcional y estar continuamente pidiéndole al Señor que se revele. Hablar, nosotros tenemos que poder decir nuestras ideas a otras personas y o escuchar también lo que otras personas tienen que decirnos. Pensar, obviamente aquí entra el tema del estudio, que mañana veremos con mayor detalle. Tenemos que obtener conocimientos e ideas que nos sirvan para poder construir el lenguaje con el cual el Señor nos va a hablar. Y finalmente, esperar, que es pues, no desesperarnos. Esto no se da de la noche a la mañana. Es algo que se da durante toda la vida, ¿no? Y conforme más va uno creciendo, pues lo ideal es que esa vocación particular se vaya volviendo cada vez más específica y más clara para nosotros, ¿no? Pero bueno, Dios se mueve de distintas formas en función de cada uno de nosotros. Y finalmente, los ministerios. ¿Cuáles son los distintos ministerios a los que el Señor nos puede llamar? Ya habíamos hablado un poco de esto. Es todo trabajo que glorifique al Señor, ¿no? Cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier servicio que podamos ofrecer, podemos ser emprendedores, inventar empresas, podemos ser freelance y trabajar por nuestra cuenta y podemos generar productos nuevos, podemos generar labores sociales, organismos sociales, roles, ¿no? Nuevos que existan con tecnología, con formas distintas de ver las cosas. Cualquier trabajo que glorifique al Señor puede ser nuestra vocación particular. Y puede ser también una combinación de ellas, ¿no? No en todas las etapas de nuestra vida cumplimos los mismos roles y el Señor va concatenando muchas de nuestras experiencias para que nosotros podamos
desarrollar el propósito específico que Él tiene para nosotros, ¿no? Lo que sí tenemos que estar conscientes es que todos somos llamados al ministerio de tiempo completo, ya sea de pastor, ya sea de enfermero, ya sea de policía, ya sea del rol que Él tenga preparado para nosotros, ¿no? Y aquí claramente lo dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y esas son las que queremos descubrir. ¿Cuáles son? ¿Cómo encontrar nuestro llamado? ¿Cómo profundizar un poquito en la parte que dice pensar, ¿no? De las 5 etapas, pensar es una importante. Yo no soy un experto en orientación vocacional, pero lo que a mí me ha ayudado en mi experiencia se los comparto. Y es, hay que entrarle a este tema primero de lo general a lo particular, y segundo, más no es un orden específico, luego se convierte en al revés, o sea, se pueden llevar a cabo en diferente orden, pero a mí me gusta primero verlo de lo general a lo particular y después lo vamos a ver de lo particular a lo general. Pero primero de lo general. Hay un ejercicio mental que me gusta mucho, que es, si no existiera el pecado en el mundo, ¿cómo sería mi profesión? Piensa en qué estás estudiando, piensa en lo que te gusta, piensa en lo que te quieres titular, piensa en lo que quisieras hacer después de que estudies. Y piensa, ¿cómo sería esa profesión si no existiera pecado en el mundo? A lo mejor tú no tienes mucha referencia porque no te has graduado y no has tenido experiencia, pero yo estoy seguro que puedes conocer a muchas personas que sí han tenido esa experiencia y que te pudieran decir, ¿no? En un taller que estábamos llevando con los estudiantes de compañerismo estudiantil, me decía una chica que está estudiando contabilidad que le preguntó a su mamá y su mamá le dijo, uy, pues si no hubiera pecado en el mundo yo tendría menos trabajo, porque entonces no tendría que llevar 2 o 3 contabilidades distintas, una que le reporto a Hacienda y otra que reporto internamente, porque obviamente pues hay cosas que se tienen que ir ocultando de Hacienda, ¿no? Si no hubiera pecado, pues no habría nada que ocultar y por lo tanto yo trabajaría menos. Bueno, pues esa es una perspectiva. Pero, ¿cómo podemos nosotros, viendo nuestro trabajo como misión, buscar cambiar algo de eso que ahorita por el pecado está lastimado y buscar ser agentes de Dios, de Cristo, para que se conviertan en algo que agrada a Él dentro de su voluntad, ¿no? Este es un ejercicio constante, no es un ejercicio de una noche, es un ejercicio que podemos tener en la mente todo el tiempo y conforme vamos aprendiendo más de la profesión que vamos a cumplir, podemos ir sacando ideas para saber, digo, y este señor que está ahí sentado está pensando en una utopía, ¿no? En un mundo perfecto, en un mundo con toda la tecnología y toda la igualdad y justicia social. Pues obviamente el Señor no nos llama a resolverlo todo, pero nos sirve imaginarlo y ponerlo en oración para que Él nos vaya guiando cuál de todas esas acciones que se necesitan para llegar al reino de Dios nos toca a nosotros cumplir como profesionistas. Y de lo particular a lo general, pues vamos a hablar primero de que hay 4 variables que necesitamos nosotros evaluar de nosotros mismos para nosotros tener una idea de por dónde el Señor nos está llevando en nuestras vidas. Uno de ellos es qué cosa me gusta hacer. Ustedes ven ahí que está este corazón que representa las cosas que me gusta hacer. Tú puedes agarrar y hacer una lista de todo lo que te gusta hacer. Y no quiere decir que porque te guste armar un rompecabezas, quiere decir que estás llamado a ser un armador de rompecabezas. Porque, pues sí, a lo mejor en alguna fábrica de juguetes existe una persona cuyo único trabajo es armar los rompecabezas para ver si quedaron bien fabricados. Pues qué padre que exista, pero no creo que haya muchos en el mundo. Habrá alguno que otro y quién sabe si nosotros somos los llamados a ellos. Quién sabe, puede ser que sí. Pero si a ti te gusta armar rompecabezas, quiere decir que nosotros tenemos que extraer de armar rompecabezas cuáles son los requisitos y características de esa actividad que a mí me gusta hacer para ver en qué otra profesión o en qué tipo de trabajo se requieren ese tipo de características. Por ejemplo, pues para armar rompecabezas se necesita ser metódico, se necesita ser paciente, se necesita ver el detalle, pero también se necesita ver la pintura completa del rompecabezas. Entonces, puede que existan varias profesiones y actividades del mundo laboral que
que impliquen esas mismas características como lo es armar rompecabezas. Entonces ya podemos ir viendo, pues a mí me gusta eso, ¿no? Otra cosa que tenemos que evaluar para poder saber por dónde es cuáles son mis fortalezas. ¿Qué es lo que hago bien? A veces coincide que lo que me gusta y lo que hago bien, pues son lo mismo, pero a veces no. A lo mejor a mí me gusta mucho la actuación y he ido a muchas audiciones para participar en las obras de teatro, pero de 10 audiciones, nada más quedo en una, y en esa que quedé soy el arbolito. Entonces, pues a lo mejor no tengo esa fortaleza, me gusta mucho actuar, pero no es mi fortaleza, ¿no? Entonces tenemos que preguntarle a la gente que nos diga, a que nos conozca bien, que nos diga, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué soy bueno? Pregúntales. Y ellos te van a decir, y a lo mejor te vas a sorprender, mira, cuando tú estás organizando una fiesta, eres buenísimo, siempre invitas a todas las personas, no se te olvida nadie, siempre organizas todo y queda todo perfecto. ¿Sabes qué? Mira, no sabía yo, soy bueno para organizar fiestas y ni siquiera mi trabajo lo implica o lo he hecho como una paga, ¿no? Pero pues soy bueno para eso. Entonces, eso es algo que también tenemos que contemplar, las fortalezas. Lo que está en medio de las fortalezas y lo que me gusta, le llaman lo que es lo que te apasiona, ¿no? Te gusta y eres bueno para hacerlo. Estos términos que están en este modelo, que se encuentra en internet, lo pueden ver cualquiera, yo no me lo inventé, modelo para buscar tu propósito, ¿no? Pues obviamente toma estos conceptos, estos conceptos prestados, ¿no? Pasión. Pero también tenemos que contemplar qué es lo que necesita el mundo. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Es decir, vimos el ejercicio anterior de lo general a particular, si no existiera pecado, ¿cómo sería mi profesión? Y ahí pudimos a lo mejor sacar una gran lluvia de ideas de cosas que hacen falta en el mundo. Y Dios en nuestra oración, en nuestra relación personal con Él, nos puede estar revelando cosas que le hacen falta al mundo. Híjole, ¿por qué la cosa es así? ¿Por qué tienen estas personas que sufrir injusticia, ¿no? Y a lo mejor, híjole, a mí, a lo mejor me da mucha ternura a los niños que están en la calle. Y esos niños que están en la calle, ¿por qué tienen que estar pidiendo dinero en la calle? Entonces, es como una señal de que Dios ha puesto que nos conmueva particularmente una situación triste, que a lo mejor obviamente Dios nos está llamando a hacer algo al respecto, ¿no? Ustedes tienen que identificar qué cosas, de todas las muchas cosas que hacen falta en el mundo, son aquellas que pueden ser su misión. Y obviamente, lo que platicábamos desde el principio, tenemos que poder obtener un sustento, ¿no? Y ese sustento económico nos tiene que permitir, pues, cumplir con cierto estándar, ¿no? Para poder cumplir con nuestra familia, para poder proveerles todo lo necesario, dependiendo si es tu rol como esposa, como esposo, ¿no? Eventualmente tendremos que cumplir con el rol de proveer y de la esposa de administrar adecuadamente y pues que esa misión que nosotros creemos que el Señor nos esté llamando no va a ser una que nos lleve a la pobreza o nos lleve a una situación en la que no podamos nosotros obtener dinero. Sí, a lo mejor estamos cambiando el mundo, pero no tenemos dinero para comer. No, eso Dios nunca va a estar dentro de su voluntad y de su propósito, que nosotros tengamos una misión en la cual no podamos proveer y sostener para nuestras familias. Entonces, pues aquí habla de todos esos conceptos que aquellas actividades que tú puedas hacer, que te gusten, que sea tu fortaleza, que le falten al mundo y que te provean de un recurso económico, pues es tu propósito, ¿no? ¿Se descubre de la noche a la mañana? Dijimos, no, pero sí nos ayuda mucho estar continuamente pensando y haciendo nuestras listas y analizándonos a nosotros mismos y poniéndolo en oración para entender cuál es ese propósito por el que el Señor nos manda. De ninguna manera el Señor te va a poner a hacer un propósito que a ti no te guste. A lo mejor te da miedo en un principio y piensas que no te gusta porque te da miedo, pero ya que lo haces, lo disfrutas y te das cuenta que sí te gustaba. A lo mejor pensabas que no eras bueno en ello, pero es porque más bien no lo habías intentado y cuando lo intentas te das cuenta que sí eres bueno en eso y entonces Dios te va guiando. No es tan evidente como estos circulitos que están aquí, siempre toma algo de tiempo llegar a las conclusiones,
pero lo que sí es que, como dice John Stott, debemos de tomarnos el tiempo de discernir y buscar cuál es ese propósito. Y bueno, ya nada más para terminar, los dejo con esta frase de C.S. Lewis, que como ven soy fan, y dice esto: podemos estar cómodos de permanecer siendo lo que llamamos gente ordinaria, pero Él está determinado en cumplir en nosotros un plan muy diferente. Si nosotros nos alejamos de ese plan, no es que seamos muy humildes, es flojera y es cobardía. Y si nosotros nos sometemos a ese plan, no es porque seamos muy presumidos o porque seamos megalomaníacos, es obediencia. Entonces, hacer esto, buscar cuál es nuestro propósito, es obediencia. Y es importante que nosotros, si no lo estamos haciendo específica y con intención, específicamente y con intención, pues le pidamos perdón al Señor y busquemos su rostro para que Él nos hable y nos diga para qué estoy donde estoy, por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando, qué quieres que yo haga cuando me gradúe o incluso desde ahorita, ¿no? Pues es esto, ¿no? Aquí les dejo mis datos y pues cualquier duda que tengan, creo que hay algunas dudas en el chat, vemos para responderlas. Por ahí hay comentarios. Dice aquí Alex Guajardo, dice, si estuviera a punto de escoger una vocación, ¿por qué me debería de dejar guiar? ¿Por mis fortalezas o por mis gustos? ¿No? Pregunta Alex. Bueno, pues eso es una pregunta que hay que hacerle al Señor, ¿no? Obviamente yo te puedo decir que no siempre es tan evidente nada más como blanco o negro, fortalezas o gustos. ¿Por qué? Porque esto va cambiando conforme va pasando tu vida. Es decir, yo a lo mejor cuando era más chico, yo quería hacer efectos especiales para las películas. Yo veía las películas y decía, wow, qué padres efectos especiales de Volver al Futuro, de Indiana Jones. Sí, obviamente comparados con los de ahorita, pues esos no eran nada, pero yo los veía y para mí eso era muy padres efectos especiales y yo quería decir, oh, yo voy a ser ingeniero y voy a inventarme técnicas para hacer efectos especiales más padres todavía, ¿no? Y eso es algo que yo quería hacer, que me gustaba. Pero conforme fue pasando el tiempo, los años, me di cuenta que realmente, pues sí es algo que pudiera yo hacer, yo pudiera haber hecho, ¿no? Pudiera haber querido estudiar cosas como animación por computadora y eso. Pero que aunque me gustaba, realmente no era tan bueno en ello. O sea que había otras cosas que también me gustaban y que las cuales también era bueno en ello. Entonces, yo te diría, no deberíamos de dejarnos guiar por fortalezas o por gustos, sino por aquellas cosas que están en medio de las dos. Si tú crees que todavía te falta estudiar y fortalecer alguna habilidad que te gusta, pues inténtalo, métete a un curso, pregúntale, busca un mentor que te ayude a desarrollar las habilidades que te faltan para que eso que te gusta se convierta además en una fortaleza. Pero también puede ser al revés, puede ser que algo que es tu fortaleza, pero que no te gusta mucho, si tú vas y lo haces en otro lado, que no es donde lo estás haciendo, o tú vas y lo haces en otro contexto distinto, pues a lo mejor le encuentras el gusto, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? No, pues aquí sí me gusta, lo que pasa es que a lo mejor en el otro lugar donde la hacía, pues no había hecho alguna amistad o no tenía un ambiente agradable para hacerlo, pero ya que lo tengo, me di cuenta que esta actividad sí me gusta. Entonces realmente no hay una respuesta como tal, hay que orar y que Dios nos guíe, pero te diría yo que puedes hacer esos experimentos. A ver, pues voy a intentar fortalecer mis habilidades. El que fue a las audiciones y no lo contrataron y no lo aceptaron en ninguna obra más que de Arbolito, pues puede ponerse a estudiar actuación en sus tiempos libres y dedicarle esfuerzo y todo y volver a hacer otros intentos y a lo mejor ahora ya lo aceptaron en 5, dices, ¿sabes qué? No, pues sí me gusta y además ya estoy fortaleciendo esa habilidad, ¿no? Pero si va y lo vuelve a hacer y lo vuelven a rechazar de todas menos de Arbolito, entonces, pues probablemente la voluntad del Señor no es que seas actor, ¿no? Entonces, pues se tienen que ir haciendo esos pequeños experimentos muchas veces para que el Señor revele su voluntad. ¿Qué más ponen aquí? Ah, ok.
Ok, muy bien. Aquí Luis nos comenta que tiene algunos exámenes psicométricos que pueden ayudar todavía más para desarrollar estas habilidades. Muy bien, muchas gracias, Wicho. Y bueno, a ver, parece que aquí pareciera que ya no hay como tal otra pregunta. A ver, ¿alguien más se anima a preguntar, a hacer algún comentario de lo que hemos hablado? ¿Qué les parece? ¿Habían escuchado todas estas ideas y conceptos? ¿Son nuevos para ustedes? ¿O es lo mismo que la última conferencia que tomaron? ¿Qué piensan? Yo, hermano, tenía un comentario A ver. de la respuesta que le doy ahorita a Alex de hacer pruebas, o sea, por un lado, por otro lado, con lo que me gusta, con lo que sé hacer bien. Y al final usted decía de que, pues, si no es con una cosa, es con otra. Que siento que va relacionado a la cita que nos dio al final de su conferencia, que decía, bueno, perdón, en uno de los puntos que decía que ceder, o sea, no aferrarnos a algo que quiero de todo corazón, pero que a lo mejor no es mi llamado o es algo para lo que no soy bueno. Creo que como que por ahí va relacionado. De acuerdo. ¿Tú lo dices por experiencia? O sea, ¿crees que has tenido que dejar, así como me tocó a mí dejar pasar lo de los efectos especiales, ¿tú has tenido que dejar pasar algo que te gustaba? Sí. ¿No nos quieres compartir qué es? ¿O te da? No, sí. O sea, no tal cual, pero cuando entré a la universidad, pues no, o sea, sí puse mucha mano de Dios que, que me iluminara y me pusiera donde yo debía estar, donde era mi llamado. Y estuve en la carrera y ya estando ahí, pues me di cuenta que a lo mejor no. O sea, me di cuenta de varias cosas que yo no quería para mi vida. Y dije, bueno, Señor, tengo esta otra opción que me llama la atención, que no había pensado en ella antes. Y dije, bueno, si es tu voluntad, déjame que por ahí pueda intentarlo. Y lo intenté y ya estando ahí tuve muchas complicaciones, muchas cosas que me hicieron pensar en que a lo mejor yo me había equivocado, que había cometido un pecado al haberme cambiado, pero pues gracias a Dios ya se quitó todo eso, ya se solucionó todo y pues ahora sí siento que sí, ahí es mi llamado donde estoy. Muy bien, Jesús. Y eso sí pasa, ¿eh? Muchas veces por miedo a que nos pase, como dice Jesús, a sentir que pecamos o que fallamos o que tomamos una decisión irreversible, a veces no hacemos esos pequeños experimentos, ¿no? Y no tienen que tener miedo. O sea, si ustedes con corazón sincero están poniéndolo en manos del Señor y están queriendo descubrir cuál es su propósito, y pues a lo mejor le dedicaron 2 años de su vida a estudiar actuación y luego se dieron cuenta que no iba por ahí. Todo eso el Señor lo va a utilizar a donde quiera que los mande. Nada de eso es en balde porque se hizo buscando la voluntad del Señor. Entonces, pues a lo mejor tú dices, pues yo estudié contabilidad, pero nunca ejercí contabilidad. Me pusieron a hacer otras cosas en mi trabajo y así me fueron cambiando de puesto y ahora hice una carrera, pues no sé, en el área legal, por decir, ¿no? Y a lo mejor uno dice, oye, pues esto es que desperdicio haber estudiado contabilidad, pero no es cierto, porque muy probablemente todo eso que tú aprendiste en contabilidad, Dios lo usó para poder desarrollar el tema legal y jurídico desde una perspectiva mucho más completa que los abogados que estudiaron leyes, ¿no? O sea, Dios muchas veces no nos pone donde en las carreras que estudiamos a trabajar y usa esos conocimientos que se trasladan de un ámbito del conocimiento a otro por medio de nosotros para enriquecer y hacer todavía un mejor trabajo en donde quiera que nos pongan, ¿no? Entonces no tengan miedo. Puede ser que esos 2 años de actuación eventualmente Dios los utilice para que puedas aprender a dar conferencias, a compartir lo que has aprendido o a otras cosas que no sabemos, ¿no? Yo tengo un comentario que es desde mi experiencia. Cuando yo iba a estudiar la universidad,
hubo un semestre que no pude entrar. Entonces yo le pedía muchísimo a Dios que me dijera si era por ahí o no, porque por un lado pensaba, bueno, a lo mejor Dios no quiere que estudie esa carrera, y por otro pensaba, bueno, a lo mejor Dios quiere que tenga paciencia para poder entrar a esa carrera. ¿Y a qué conclusión llegaste? Ahorita, gracias a Dios, pues yo creo que fue lo segundo, que me dio paciencia para poder, ahorita ya llevo 1 año y medio en esa carrera y estoy muy agradecida con Dios porque creo que me puso en el lugar correcto y en el momento correcto. Muy bien, Entonces Elizabeth. también. A veces usa eso para desarrollar nuestro carácter, ¿no? En este caso, la paciencia que comentas. Por aquí José Ortega también hace un comentario. Josué Ortega dice, creo que debemos luchar mucho contra la pereza. En lo personal me cuesta mucho trabajo combatirla y es un pecado. He perdido muchas oportunidades por ello. Me parece que es algo muy común en nuestro país. Pues por lo menos existe el estereotipo, ¿no? Del mexicano acostado en un nopal con su botella de tequila y su sombrero, ¿no? Para taparse del sol, como si fuéramos siempre perezosos. Sí, esa es una lucha constante, no es nada más tuya, Josué. Efectivamente, todos tenemos que luchar contra la pereza, pero creo yo que si le creemos a Dios y tenemos fe en que Él nos va a guiar, pues Él también debemos de pedirle esas fuerzas, ¿no? Para vencer esa pereza y Él lo va a hacer, ¿no? A lo mejor nos va a tener que sacudir, porque como se lo estamos pidiendo, dice, sí, pues a lo mejor nos va a hacer pasar por situaciones difíciles para que nosotros desarrollemos ese músculo de buscar su propósito en nuestras vidas y escuchar su voz, ¿no? Pero pues es mejor que quedarnos estancados. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alex? Yo iba a decir que, de hecho, la pereza es uno de los pecados con los cuales más batallamos, el orgullo, la falta de honestidad. Y creo que el trabajo no empieza solamente cuando te gradúas y ya estás trabajando, sino que el trabajo empieza desde que estás estudiando, desde que estás administrando tu tiempo, desde que determinas que no vas a procrastinar haciendo ciertas cosas. Perdón, ¿determinas que no qué, perdón? Ahí se cortó un poco. Que no vas a procrastinar, o sea, no vas a perder tiempo en cosas que no te van a ayudar para la gloria de Dios y para tu trabajo, ¿no? Uh-huh. No, de acuerdo. Y que incluso ya ahorita existen muchas herramientas, ¿no? Que existen en internet o en cursos y todo que podemos nosotros desarrollar para evitar la procrastinación, que es algo muy común, ¿no? La procrastinación, ¿qué es? Pues es inseguridad. Es decir, híjole, como no sé si me va a salir bien este proyecto, lo dejo hasta el último minuto para que la adrenalina de saber que ahora sí ya lo tengo que hacer me impulse y ahora sí me pongo a trabajar toda la noche para Entonces, pues esa es la procrastinación, ¿no? Y existen muchas técnicas y formas de cómo irla combatiendo para que eso no se vuelva nuestro hábito, porque en la universidad a veces desarrollamos hábitos que nos alcanzan pues toda la profesión. Dice Diana Laura, también cuando como joven pasas de la escuela al trabajo, ese periodo puede ser difícil porque uno comienza a tener responsabilidades y compromisos y nos alejamos del compromiso en la iglesia y nuestras actividades. Pienso por experiencia personal que es cuando más tenemos que estar en comunión con nuestro Dios. Bueno, pues sí, eso es una realidad. Mañana vamos a hablar un poco del tema de la transición entre la escuela y el trabajo, porque sí es cierto, ¿no? Si nosotros no estamos dentro de una comunidad, una iglesia, no tenemos amigos que nos mantengan también pidiendo cuentas, ¿no? Oye, a ver cómo vas, oye, cómo vas con Dios, cómo va este tema, ¿no? Y siento que ya no has ido a la iglesia, siento que ya no te has reunido, qué pasó con tu devocional. Si nosotros no nos mantenemos en comunidad, es muy difícil mantenernos fieles y muy fácil que pues las ocupaciones y situaciones del trabajo nos consumen, ¿no? Mañana hablamos un poquito más. Alejandra quiere decir algo, tiene su manita arriba. Alejandra, ¿sí? Ale. Hola, Omar.
Yo tengo dos preguntas, o bueno, me gustaría que comentaras acerca de dos aspectos. Uno, que el primero es qué hay sobre la presión que a veces tenemos de parte de los papás sobre estudiar algo o sobre elegir una carrera. Hay chicos que quieren estudiar, no sé, artes o quieren estudiar filosofía o no sé, algo que no es tan bien pagado o que no, como que no es tan popular y los papás como que presionan para que no se estudie ese aspecto. Y bueno, voy a invitar a la hermana Lucita que silencie su micrófono porque la estamos escuchando todos. Ya lo silencio. Y el otro punto es, ¿cómo debe ser o qué nos puedes decir acerca del testimonio de los estudiantes que son cristianos? O sea, porque no, hay veces que vamos como cristianos a la universidad y creemos que con usar una playera que trae un mensaje, un texto bíblico, ya estamos siendo cristianos en la universidad. O que porque le ponemos un texto bíblico a nuestro cuaderno ya estamos siendo estudiantes cristianos. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de estos dos aspectos? Bueno, primero tema de presión de los papás. Del otro tema, Ale, si quieres, te lo voy a dejar hasta mañana, porque mañana vamos a hablar de la escuela y de ese tipo de temas. Pero el que comentas de la presión de los papás, eso es una realidad constante, y te puedo decir que muchas veces Dios tiene algunas cosas que trabajar en nuestro carácter, como lo mencionaba Elizabeth, y muchas veces usa a nuestros papás para ello, ¿no? Entonces, tenemos que, en primer lugar, la presión de los padres, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, y decir realmente cuál es nuestra motivación para nosotros querer estudiar lo que queremos estudiar. O sea, ¿por qué lo queremos hacer? ¿Nada más porque me gusta o porque ya hemos puesto en oración y realmente hemos consultado personas que han trabajado ahí y realmente entendemos un poquito más de cómo funciona esa profesión y qué queremos lograr con ella, ¿no? O sea, por ejemplo, si estudias filosofía, pues a lo mejor es porque has leído libros de filosofía y te gustan mucho, pero eso quiere decir que cuando estudies filosofía, ¿te la vas a pasar leyendo libros de filosofía o a qué te vas a dedicar? A lo mejor no lo has pensado hasta allá, solamente es porque te gustan esos libros, ¿no? O a lo mejor tú dices, no, sí, yo ya sé que los filósofos se vuelven o a lo mejor profesores de escuela, ¿no? O a lo mejor se vuelven escritores, o a lo mejor se vuelven gente que opina de la política, y yo es lo que quiero hacer, es la misión que Dios me ha dado. Ah, espérame, entonces pues ya es muy diferente el querer estudiar filosofía porque me gustaron unos libros del mundo de Sofía o porque realmente pues ya entiendo qué significa eso, ¿no? Entonces, tenemos que ser sinceros y ponerlo realmente delante del Señor porque lo queremos hacer. Si nuestros papás no lo están diciendo, es porque muchas veces ellos también pudieron haber sufrido escasez. Y al sufrir escasez, pues obviamente no quieren que tú vivas por lo mismo. Pero si tú estás convencido que el Señor te está llamando a eso, el Señor no te va a dejar. Y tú ya vislumbraste un camino por el cual sí puedes, como vimos en esos 4 círculos, sí puedes desarrollar esa carrera y aceptar los niveles económicos promedio que se pagan en esa carrera. O sea, aceptar me refiero a que estás dispuesto a lo mejor en ocasiones a tener escasez con tal de desarrollar ese oficio. Bueno, pues entonces tú ya sabes, ¿no? Y si Dios te ha llamado y te ha dado esa convicción, pues es parte a lo mejor de la valentía que necesitas para aventarte y hacerlo. Sin embargo, es importante que tomes en cuenta la opinión de tus padres y lo consultes con ellos y lo evalúes, y que si vas a tomar esa decisión sea de preferencia en consenso con ellos y a sabiendas, porque a lo mejor ellos ven no solo eso, ¿no? Sino que a lo mejor ven algunas situaciones o actitudes de tu carácter que hace falta ser transformados para que realmente puedas ser bueno en esa carrera. A lo mejor él ve que tus fortalezas no son orientadas tanto por ese lado y siente que te estás aferrando, o puede haber otras situaciones que ellos como padres que te aman y quieren lo mejor para ti, quieran evitar, ¿no? También existe la situación en la que el papá simplemente siente que esa carrera no te va a dejar nada de dinero y vas a estar sufriendo el resto de tu vida, y obviamente tus papás no quieren que sufras. Entonces, si ese es el caso, también existe puntos medios, ¿no? También puedes poner en oración puntos medios. ¿A qué me refiero? Hay alguna persona que me decía, es que yo quiero estudiar diseño gráfico, pero mi papá me dice que me voy a morir de hambre y no sé qué hacer, ¿no? Bueno,
yo lo que le recomendaba es, oye, ¿has considerado la carrera de arquitectura? Pero ¿por qué? No tiene nada que ver, ¿no? Claro que sí tiene que ver. La carrera de arquitectura, por su naturaleza, requieres conocer muchos de los conceptos e ideas del diseño, ¿no? Que se necesitan en el diseño para poder desarrollar tu habilidad, pero te da también otras habilidades adicionales al diseño. Es una carrera, pues, a lo mejor de más tiempo, ¿no? Pero que a lo mejor si tú les dices a tus papás, oye, en vez de diseño voy a estudiar arquitectura, dicen, ah, órale, ok, adelante, estúdiala, vas a tener ideas del diseño y además otras habilidades que te permitirán, si tienes escasez en algún momento, pues enfocarte en la arquitectura. Y entonces, posteriormente, si tú crees que todavía quieres profundizar en el diseño, puedes hacer una especialidad, un diplomado, una maestría especializada o específica en el tema del diseño y puedes obtener lo mejor de ambos mundos. O sea, aparte de que estás honrando a tus padres, haciéndoles caso y buscando obedecerles, estás obteniendo los conocimientos de algo que te gusta hacer y además otros adicionales que puede que Dios esté llamándote a desarrollar y no te estabas dando cuenta, ¿no? Entonces realmente esa es la opinión que yo tendría en cuestión de la presión de los padres. Sandra quería comentar algo. Yo quería comentar algo. Bueno, me gustó mucho la conferencia porque creo que nos da otra perspectiva acerca del trabajo. Al principio usted nos preguntaba de que para qué trabajábamos y decíamos, no, pues para tener una estabilidad, para generar ingresos, pero ahora lo vemos como una misión por parte de Dios, para poder compartir su palabra, para poder evangelizar. Y yo creo que una forma es a través de nuestro testimonio, el que las personas puedan ver en nosotros, o sea, que somos cristianos, que tenemos el temor de Dios. Pero también quería hacerle una pregunta. En el trabajo, ya cuando estemos en la vida laboral, podemos empezar a compartir de la palabra con nuestros compañeros, porque siento que no es algo fácil y más cuando estás en un ambiente en el que tal vez no conocen de Dios. Uh-huh. Bueno, eso es una muy buena pregunta y es motivo de todo un curso adicional, pero lo que sí pudiera yo comentarte es que mañana que estemos en el Cristiano y la Escuela, vamos a hablar de la cosmovisión y vamos a hablar de las distintas perspectivas que tiene un cristiano y un no cristiano respecto a algunos aspectos, ¿no? Como que es un ser humano, la vida, etcétera. Y muchas de esas dificultades que tenemos a veces para hablarle a nuestros compañeros en la escuela o a nuestros colegas en el trabajo es porque no somos conscientes de esas diferencias. Entonces yo creo que si nos esperamos a la conferencia de mañana, eso te puede aclarar un poquito más el tema y también después les puedo pasar algunas recomendaciones de libros muy buenos que nos ayudarían para eso. Dice, aquí en nuestras profesiones podemos encontrar modelos de vocación. Dios mismo nos muestra la necesidad de nuestra comunidad para ponernos. Dice, Dios mismo nos muestra la necesidad de nuestra comunidad para poner nuestros talentos al servicio de los demás. Es correcto. Es muy raro que Dios nos vaya a mandar de llanero solitario. Yo no he conocido a nadie que mande de llanero solitario. Siempre tenemos que ir en comunidad, muy cierto, Víctor. A ver qué otros comentarios hay. Dice, considero que tomar en cuenta los modelos de la fe nos ayudan a encontrar una oportunidad de imitar las actitudes positivas en nuestras vidas. Claro que sí, finalmente la juventud se encuentra sumida en la necesidad de comprender un mundo lleno de constantes cambios con un futuro incierto. La vida misma necesita de una cosmovisión en la cual tome todo aspecto. Eso es una realidad, Víctor, gracias por esos comentarios y de hecho mañana hablaremos del tema de cosmovisión un poquito más, pero lo que sí es cierto esto que comentan que tenemos que tener modelos, ¿no? Modelos y que los jóvenes enfrentan algo difícil, ¿no? Muchas veces, son jóvenes, ya se las averiguarán. No, es difícil, hay que orar por todos ustedes, tenemos que estar orando constantemente entre nosotros y además lo que sí es una realidad es, no todo se va a resolver la noche a la mañana, siempre vamos a tener alguna duda aquí o allá. Lo importante es que no nos quedemos estancados.
que estemos constantemente orando por este tema ante el Señor y no lo dejemos para después. Muchas gracias, Víctor, por esa participación. Dice Diana Laura, estoy de acuerdo, porque lo importante es servir a otros porque servimos a Dios de esa manera, poner delante del Señor nuestros talentos y no elegir solamente por ganancias económicas, sino para ayudar con ello a otros. Eso es una realidad. Y hay gente que ha sido llamada a la austeridad. Pues es una realidad que dice, yo no necesito vivir con lujos, yo no necesito vivir con más allá de lo necesario, y eso me permite a mí estudiar o dedicarme a algunas cosas que otros no estarían dispuestos, pero que me van a permitir generar un impacto social. También hay ese llamado y ese llamado hay que respetarlo y buscar orientarlo adecuadamente. Muy bien, gracias Diana Laura. No veo yo más comentarios. Daniel, no sé si hay algún otro comentario que me haya hecho falta mencionar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Creo que tenemos todavía 10 minutitos, no sé. Omar, ahí hay un comentario en el chat, arriba del de Víctor, para todos en nuestras profesiones. ¿Nos ayudas a leerlo, Ale, por favor? Claro, dice, de Jonathan, o no sé si lo leíste y no lo escuché. Mi testimonio es que estudié casi 10 años electricidad, pero Dios me ha permitido estar trabajando en cuestiones completamente ajenas a mis estudios y he podido desarrollarme bien y aprender que no dependemos directamente de toda la preparación que pudiéramos tener. No dependemos directamente de toda la preparación. Ok, sí, ya por fin lo encontré aquí, que se me juntaron varios y lo perdí. Una disculpa, Jonathan. Sí es cierto, ¿no? De hecho, mañana vamos a hablar del tema de por qué estudiar, ¿no? Y por qué estudiar muchas veces se cuestiona porque dicen, no, pues sí Steve Jobs y Bill Gates y muchos grandes empresarios en el mundo no han terminado sus carreras y han sido muy exitosos y han logrado hacer una misión muy grande. Sí, es una realidad. No todo es el estudio, no solamente es el estudio lo importante, pero sí también mañana vamos a hablar de algunos argumentos que nos ayudan a entender el por qué sí es útil estudiar. Y que existen excepciones, nosotros no debemos de juzgar nunca a nadie por su nivel de estudios, no podemos decir que esa persona es más útil, es menos útil, o esa persona es mejor o peor. De ninguna manera la Biblia está totalmente en contra de ese tipo de juicios o de discriminación, pero es la realidad que sí existen herramientas útiles. Tú comentas que estudiaste 10 años electricidad y has trabajado otras cosas, pero no sé, Jonathan, si has logrado detectar en algunas de esas otras cosas que has realizado, si lo que estudiaste en electricidad te ha servido, esos conceptos, esas ideas, esa forma de pensar, te ha servido para ejercer mejor tu trabajo en donde sí has estado. No sé si has tenido esa experiencia o todavía no. Bueno, no sé si esté Jonathan ahí. Yo quiero comentar algo. Sí, es cierto. He podido tener aptitudes que me sirvieron. ¿Me escucha? Sí, ¿te escuchamos? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, no sabía si ibas a darnos algún ejemplo o nada más era... Sí, se escucha, Johnny. Ok. Sí, le digo que al inicio sí tuve trabajos que sentí yo que las aptitudes que necesitaba las había desarrollado con mis estudios, pero yo lo comentaba más en el sentido de que he podido sentir, porque a veces me detengo a pensar cómo es que Dios me ha permitido llegar a ciertas cuestiones que yo considero como logros, a pesar de que, o sea, siento que es pura misericordia de Dios que he podido hacer las cosas. Más lo comentaba en ese sentido de que Dios te hace sentir que no dependes de ti ni de todo lo que te hayas podido esforzar, sino que estás completamente por gracia ahí donde has podido estar. Muchísimas gracias, Jonathan, por esa participación. La verdad es que no importara que hayas estudiado electricidad o una escuela técnica o 5 doctorados, en el momento en que nosotros nos dejamos de sentir así como tú comentas, que solamente es la gracia de Dios la que nos mueve, en ese momento nos volvemos soberbios y estamos fuera de la voluntad del Señor. Qué bueno, gracias a Dios por esa gracia infinita que tiene para todos nosotros. Gracias, Jonathan.
Sí es, gracias. A ver, Daria Birlem tiene una duda. Platícanos, Daria. Por ejemplo, si yo encuentro mi profesión, que es como comunicóloga, y yo doy buen testimonio y todo, pero me quiero desenvolver más que nada en la iglesia, ¿se vería bien si yo cobro? Mira, de cómo se vea, no sé, o sea, porque va a depender mucho de tu iglesia, dependiendo de las distintas culturas en las que se desenvuelve la iglesia, hay diferentes formas de verlo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues es lo más normal, el líder de alabanza, el pastor y todos aquellos que trabajan en la iglesia se les paga un salario y no se ve mal, al contrario, se espera que cobras, ¿no? En otras comunidades o en otros países como Latinoamérica, que los recursos son un poco más escasos, pues obviamente se espera más bien que aquella persona que logró desarrollar una profesión, pues la pueda donar a la iglesia. Hay sus excepciones, no es siempre el caso, pero muchas veces es lo que se espera, ¿no? Va a depender mucho de tu iglesia, de tu pastor y todo eso. Si tú quieres desarrollar tu profesión en la iglesia, eso es un campo de misión completamente válido. Yo lo único que te recomendaría es que lo platiques bien primero con tu pastor y veas si existe esa posibilidad de que te sea pagado y él a lo mejor te pondrá en perspectiva cuáles son los ingresos de la iglesia y qué posibilidades tiene la iglesia de poder pagar esa profesión o ese servicio. Y si no, no todo está perdido, ¿no? O sea, hay quien desarrolla trabajo y desarrolla trabajo para las iglesias, pero a lo mejor no nada más lo hace para una sola, sino que lo hace para varias iglesias. Y en alguna de ellas dona su tiempo, en algunas otras sí le pagan, y eso pues le permite poder obtener un ingreso, subsistencia y al mismo tiempo cumplir en la misión no solo con las que pueden pagar, sino también con las que no. Entonces, pues hay muchas posibilidades. Se vería bien. Yo creo que la Biblia dice que pues que el trabajo debe ser retribuido, ¿no? Que el obrero merece su salario, ¿no? En ese sentido, pero no siempre es porque no quieran o porque se va mal, sino porque a lo mejor la iglesia tiene ciertas necesidades económicas que se le impidan, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿cómo podría diferenciarlo entre un servicio o como desarrollo de mi profesión? Bueno, sí, o sea, tendría que conocer más detalles de tu caso, pero si es el único trabajo que vas a hacer, el servir a la iglesia, y no tienes otro medio de subsistencia, yo te diría, pues tendríamos que considerar ese circulito de abajo también, ¿no? Necesitas buscar cómo aportar a tu casa si vives con tus papás o cómo sostener un hogar, ya sea que seas soltero independiente o estés casado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que la voluntad de Dios sea eso si no tienes otro medio de subsistencia. Hay quien dice, oye, mi esposo trabaja, tenemos un ingreso, yo quiero donar mi tiempo y no necesito ese salario. Bueno, pues adelante, ¿no? Yo creo que es una bendición poder hacer eso, pero no siempre. Y si estás en tu casa, pues obviamente tus papás van a esperar que puedas tú aportar algo al hogar, ¿no? Y si nada más trabajas en la iglesia, pues tendrían que ellos estar de acuerdo de que no recibieras ingreso, o si no, yo te recomendaría que busques un punto intermedio, ¿no? O sea, que busques como sí apoyar a la iglesia, pero al mismo tiempo otros medios de obtener un ingreso. Incluso hay quien patrocina, ¿no? Dice, oye, ¿tú quieres trabajar para la iglesia? Sí, no tiene la iglesia para darte, no, pero yo sí, yo te patrocino, yo te dono, ¿no? Hay muchos ministerios funcionan de esa manera y pudieras buscar algo así, ¿no? Muchísimas gracias. A ver, y ahorita ya nomás tenemos 5 minutos, pero dice aquí, Josué Ortega dice, por la naturaleza de mi carrera, ciencias sociales, es muy común tender mucho a la utopía y buscar un impacto social muy grande, muchas veces sin considerar a Dios. Es algo muy común en universidades públicas como la mía. Tengo a veces un conflicto interior si no será algo muy idealista y será mejor ir enfocándome en algo más práctico. Bueno, Josué, no sé, no conozco a qué le llames práctico idealista, pero lo que sí te puedo decir es que pues ese modelito de los 4 círculos nos ayuda mucho, ¿no? Si lo que quieres lograr ese cambio es tan grande, pero no te está permitiendo obtener un ingreso suficiente para aportar a tu casa o para poderte sostener,
pues yo diría, pues sí, vámonos por algo un poco más práctico, si eso le llamas, pues que te paguen por hacerlo, ¿no? Pero yo te diría, no por eso pierdas tu ideal, ¿no? De alguna u otra forma Dios nos da los ideales para orientarnos y a lo mejor no siempre vamos a llegar a ese ideal que vislumbramos en un principio, pero Él va a usar eso que hagamos para algo bueno. Cuando yo estudié la ingeniería en electrónica y comunicaciones, que es mi carrera, yo me acuerdo que yo entré pensando en que quería el tema de los efectos especiales, ¿no? Pero después me di cuenta que iba mucho más allá, que había otro ideal que Dios había puesto en mi corazón, que era desarrollar tecnología que nos permitiera hacer cosas maravillosas, por ejemplo, como una telepatía electrónica, ¿no? O sea, poner un chip de celular en los cerebros de la gente y que uno pudiera llamar por teléfono celular, pero directo al cerebro de otra persona, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, pues ya, ya me convencí de que no me tocara verlas a mí, pero todos esos ideales a mí me fueron guiando para ir estudiando y desarrollando mis materias con mucha participación y pues no me arrepiento en absoluto, ¿no? del resultado que ha habido, que Dios ha hecho en mi vida con esos ideales, ¿no? Entonces no los pierdas, puede que los veas, puede que no te toque a ti, pero que dejes el camino preparado para que otros vengan y sí lo logren, ¿no? Oye, Omar, yo quisiera comentar algo. Sí, ¿Puedo? Es sobre lo que decía, creo que se llama Daria. Sí se llama Daria, ¿no? La chica que sí, Daria acaba de Birlem. comentar. Pues algo que, o sea, si entendí bien su pregunta es que pues ella tiene la intención de poner su profesión pues al servicio de Dios. Y pensé en dos cosas. La primera es que hay algunas empresas que funcionan como misión, algunos negocios que funcionan como misión. Y estos consisten en que pues puedes presentarte, puedes decirles qué sabes hacer y ellos te llevan a comunidades o te contactan con personas a las que tú les vas a servir. Y estas mismas empresas son quienes te remuneran pues te remuneran un sueldo por eso que tú haces, ¿no? Estás sirviendo a una persona que a lo mejor no tiene los recursos para pagarte, pero a esa empresa alguien le está donando. Y la otra es que tú puedes ser un misionero con tu profesión, puedes desarrollar un proyecto y a lo mejor si eres enfermero, doctor, electricista, no sé qué, todas estas cosas te pueden ayudar a llevar, pues bueno, acercarte a algunas personas que tal vez ni siquiera son cristianas y con ese servicio que tú les estás ofreciendo, pues además de servirles, puedes presentarles a Jesús y por otro lado, puedes estar buscando donadores para sostener tu ministerio, que es tu profesión, ¿no? Entonces, pensaba pues como en estas alternativas de servir con tu profesión a la misión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son muy buenas ideas, gracias. Pues no sé si hay algún otro comentario o el tiempo ya nos ganó. Daniel, no sé. Hermano, ¿Sí? buenas tardes. Yo quisiera preguntar algo. Sí. Yo estudio música y mi pregunta es, ¿qué tan prudente es asociarme con ciertos coros o músicos que se dicen cristianos, pero personalmente yo viendo sus vidas, yo sé que no lo son? Claro, yo sé que no soy Dios como para ver quién es o no es salvo, pero por sus vidas y por sus frutos, pues se ve claramente que están en contra de Dios, ¿no? Aunque tienen el nombre de cristianos. Esa es mi pregunta, ¿qué tan prudente es yo asociarme y trabajar con hermanos o personas que se dicen hermanos, pero no lo son? Bueno, esa pregunta también es difícil porque, o sea, yo veo dos escenarios, ¿no? Y en medio de esos dos escenarios puede haber muchos distintos. Puede ser que el Señor te esté abriendo puertas y oportunidad de trabajar con estas personas porque Él te esté llamando a que tú seas de influencia para ellos, ¿no? Y que puedas tú incluso acercarlos más al Señor por medio de tu influencia y eso es un escenario pues, válido
pero obviamente sí requiere de mucha madurez de tu parte y de estar completamente cerca del Señor para que te vaya guiando, porque la influencia negativa que ellos pueden tener en ti también va a tener su peso y va a ser necesario que tú contemples si sientes realmente que es el camino que el Señor te está guiando antes de entrarle, para que no vaya a ser al revés, ¿no? Y ellos te influyan negativamente a ti. Pero por otro lado, puede ser que eso sea motivo para decir, ¿sabes qué? Este tipo de asociación no es conveniente, no creo yo que ese es el camino, voy a buscar algo que vaya más acorde con lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y eso pudiera ser ya sea desarrollar tu propio proyecto musical o a lo mejor esperar, ¿no? Como decía Elizabeth, ella tuvo que esperar un semestre y eso a ella le ayudó mucho porque se dio cuenta que era desarrollo de paciencia. Entonces a lo mejor tú también has sido llamada a desarrollar un poquito de paciencia en ese sentido y no aceptar las primeras alternativas que lleguen. Entonces ambos escenarios me parece que están dentro de la voluntad del Señor, ¿no? Y Dios nos ha dado muchos ejemplos de eso. Tu caso particular, no me atrevería yo a decir cuál es el caso por desconocimiento de los detalles y porque pues finalmente es Dios quien te tiene que guiar. Gracias a los hermanos que estuvieron aquí en esta conferencia, gracias por su tiempo, gracias hermano Omar por esta conferencia que nos dio, que Dios tocó nuestros corazones. Los invito a orar. Gracias a Dios. Gracias Señor, porque tú obras en nuestras vidas, Señor. Gracias Señor por Señor, porque tú nos permites escuchar esta conferencia, Señor, que tú obres en nuestras vidas siempre, Señor, que todo lo que aprendemos, Señor, lo podamos reflejar en nuestras vidas. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.